Muy bien, hoy es viernes 27 de mayo del año 2022. Nos encontramos ahorita tratando en una conexión que es un poco compleja a esta hora, pero con la mejor voluntad de poderles dar algunas ideas para construir la tarea fase 3. Recordando que dentro del curso de comunicación alternativa, lo que se busca al final es conformar un proyecto que tenga una visión ideal y realista de una situación que podría ser, como les decía, de manera real y concreta, como una de las tantas acciones, actividades y estrategias profesionales que todo comunicador social emprende en su vida laboral. Entonces, estamos aquí originando esta señal desde la ciudad de Pereira. Mi nombre es Juan Manuel Castaño Montoya, soy tutor unadista y director de este grupo. En ese orden de ideas, el curso de Comunicación Alternativa ya ha tenido dos fases anteriores. La primera fase le pedí a cada uno de los estudiantes que hiciera una completa hoja de vida y con ella resolviese algunas inquietudes y preocupaciones de carácter profesional sobre el perfil de cada uno de nuestros estudiantes. En una segunda fase, a esa primera fase, muchos recurrieron al PowerPoint y otros al video. Cualquiera de las dos opciones era válida. Luego llegó una segunda fase, que fue la anterior, que consistía en que ustedes a través de la indagación de referentes teóricos conociesen un poco sobre la historia del concepto de comunicación alternativa, con ello observar el fenómeno en la comunicación alternativa, eh, distinto a la comunicación que llamamos entre nosotros convencional, cómo fue este fenómeno en el mundo y obviamente cómo en Colombia, desde la Constitución Política de 1991, abrió unas puertas particulares a unos canales de difusión comunitarios que permitirían a nuestras comunidades y sectores y territorios poder tener la forma de generar medios para comunicación y que dentro de esas, digamos, definiciones de comunicación alternativa buscasen algunos referentes. Ferdinand de Saussure, estaba también Jesús Martín Barpero y otros grandes pensadores sobre comunicación alternativa. Bienvenido, Fernando. Y con ello también poder tener esa idea de generar entre nosotros una discusión sobre el origen y actualidad del concepto de comunicación alternativa. Y dentro de esa misma fase 2 nosotros tener la idea también de cuál era nuestra propia significación, nuestro propio eh, de comunicación alternativa. Y ya hace 2, 3 semanas atrás arrancó la siguiente fase en la que estamos, que es la fase 3, en la cual nosotros ya pasamos de la parte de la presentación del comunicador social, de la indagación sobre el concepto de comunicación alternativa, a una tercera fase que es pensar en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Sé que de manera real es compleja, pero de manera hipotética esa es la idea de nosotros ejercer este liderazgo y este trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, yo les había publicado en el foro colaborativo, este es uno de los foros que tenemos nosotros, diferentes actividades que nos permitirían entender de qué se trata pues esta tarea, qué era lo que buscaba. Entonces, ¿cómo podremos observar aquí en el foro? Es una estrategia de aprendizaje en el cual la base es resolver una inquietud, un problema, porque eso es lo que hacemos todos los profesionales. Nosotros nos pagan, nosotros ofrecemos un servicio profesional siempre para resolver una duda, un problema, una situación compleja. Estamos en la fase 3, como les decía, y la actividad era un trabajo de campo de observación sobre situaciones o problemas comunitarios. Como sabemos que la situación de nuestros, digamos que la mayoría de nuestros estudiantes que son comunicadores sociales que están desarrollando sus tareas y trabajos ya en algunos medios de comunicación del país, entonces yo les propuse desde un inicio, como vamos a ver en el foro, como una idea, bueno, ¿cómo podría ser eso? Entonces, usted está en su comunidad, planteemos algún municipio de Colombia, Bello, Antioquia, por ejemplo, está en el área metropolitana de Medellín, y allí hay una situación, problema, bueno, hay varias, pero por ejemplo podríamos asumir que una alcaldía municipal de esa zona del país necesita una intervención en comunicación con temas
de movilidad, puesto que hay cierta resistencia y falta un poco más de pedagogía en el tema de las normas de tránsito en la zona centro del municipio de Bello, Antioquia. Entonces, tratan a un equipo, a un grupo, en este caso somos nosotros los que estamos en los grupos colaborativos, y debemos generarle una propuesta de cómo resolver esa situación. Yo les estoy hablando de un caso nomás. Y nosotros vamos a estudiar un poco ese perfil del centro de la ciudad de Bello, ¿de acuerdo? Miramos de reojo qué, digamos, estrategias de educación vial hay en las instituciones educativas, cómo está la señalización y el pico y placa de la zona de Abello, y también observamos en videos y en tomas cuáles son las famosas situaciones en las cuales observamos allí que no hay muy buena educación vial en algunas personas, entonces se generan accidentes, se genera estrés al conducir, y eso conlleva, por ejemplo, que muchas personas en zonas prohibidas parquen vehículos y la movilidad se complica. Fuera de eso, los que en zonas de pico y placa sacan sus vehículos y pues Bello no tiene la infraestructura, por ejemplo, para la atención y remoción de vehículos que son en gran cantidad frente a lo que se tiene como policía de tránsito, como agentes de tránsito. Yo les dibujé ahí una idea que puede pasar en cualquier lugar del país. También temas hay muchos, el tema de la educación infantil, el tema del medio ambiente, el tema de la recolección de basuras, el tema de las cuotas, o sea, hay una gran cantidad de situaciones en las cuales los gobiernos locales se preocupan y necesitan una intervención comunicacional para generar conciencia en las comunidades y mejorar en ese aspecto. Entonces, de eso se trata esta actividad, de pasar del plano de la información y la teoría a un plano ya un poco más real. Entonces yo, que vivo en el eje cafetero, que estoy cerca del municipio donde mis padres nacieron, me dediqué en Semana Santa a observar, pendiente de esta tarea, qué se veía allá. Entonces, aquí tenemos a la única estudiante que nos ha enviado como una idea. De Tatiana Castaño, tiene nada que ver conmigo, es una estudiante que solamente tiene el apellido. Justo ahorita que inició el semestre, el periodo académico le correspondió ubicarse en España, en territorio español. Básicamente la zona de Valencia, en la zona de Valencia, o sea, en la zona costera de España. Y ella envió un archivo con una idea que tiene respecto a la situación que ella vive allá. Entonces, como eso es un caso como nuevo para ella, que lo está abordando, ella ya lo propuso en el texto del foro colaborativo y yo también le dejé aquí a ella un comentario. Aquí les hablaba de más o menos qué debo tener en cuenta para esa propuesta. Entonces ustedes radican un sitio, que es un sitio, eh, digamos, donde nosotros estamos residiendo, porque la idea es que nosotros intervenir donde vivimos. Yo me ideé del sitio porque pues lo conozco. Entonces uno tiene la historia de Villarrica de Segovia, que es el nombre original de Marsella, el pueblo verde de Colombia. Ahí hay varios medios de comunicación, está el periódico Marsella al Día y está la emisora Sembrando Estéreo, ¿de acuerdo? La emisora Sembrando Estéreo, que está en FM, es una emisora comunitaria. Hay unas mesas de trabajo y vemos que como el pueblo tiene un turismo muy elevado, muy elevado, como pueden ver ahí, que llegan en buses constantemente, ¿cierto? También podemos apreciar que hay situación de que, por ejemplo, la carretera está en mal estado y hay que transbordar, pero a la vez, a pesar de tanta visita, aquí está el medio de comunicación, la emisora, el periódico, no hay una cultura, porque por ejemplo en días festivos o en fines de semana, ese parque tan hermoso que tú ves ahí en la imagen, se llena excesivamente de vehículos y no hay una cultura vial, ¿cierto? Entonces, es económico ir al municipio porque como no se paga peaje, está a una hora de la capital risaraldense y es un turismo nuevo y económico. Además, el pueblo es, como pueden ver, es un pueblo colonial muy bonito, que tiene una dedicación al agroturismo y al turismo eh, temático de la colonia. Entonces, eso ha hecho que haya pues una mirada de la zona del occidente colombiano a este sitio. Recién van a volver a pasar la novela Las Hermanitas Calle, que vi las tomas en estos días por el canal Caracol, y el pueblo fue donde se grabó esa novela. Entonces,
al ver la parte arquitectónica, porque no solamente el parque que ves así en las calles, sino que tiene otras zonas muy bonitas, se convirtió como en un aspecto, un sitio para visitar. Entonces, viendo esta problemática de movilidad y de desinformación turística, mi propuesta era generar, digamos, una propuesta informativa para el visitante, ¿cierto? Un puesto de información, campañas de turismo a través de la emisora y el periódico, y generar allí un orden de ubicación de los vehículos cuando entran al municipio, ¿cierto? Entonces, generar un poco las zonas azules o las zonas de libre parqueo y conservar un poco las zonas de caminata, de recorrido por el municipio libre de vehículos, así como pasa en esta zona del eje cafetero con Salento, Quindío y Finlandia, Quindío, que creo que algunos desconocen ya. Esa es la propuesta que yo tenía, la hice en todos los foros, ¿de acuerdo? Que era como una idea de decir, bueno, profe, ¿cómo te haces esa tarea? Esta es una idea, yo le di dos ideas, lo que pasó en Bello, Antioquia, porque me vi un documental en esos días, y esta que les presento del nivel de observación que tuve aquí en mi municipio, en el municipio de mis padres. Entonces, partiendo de las realidades que hemos notado ahorita, quería pues contarles respecto a esa situación que podríamos nosotros eh, desarrollar en la tarea, que a propósito está encima porque va el 2 de junio. Entonces, si usted no tiene cómo contactarse o si algún compañero o compañera de grupo colaborativo no tiene cómo llegar o acercarse a trabajar con usted, pues trabaja independiente, pero sabe que en el grupo, en el foro estoy yo. Y un estudiante que no está acá en este momento, que está en zona rural, está muy lejos y le queda difícil el acceso hoy, me pidió el favor de que si él podía desarrollar la idea que yo le planteé a los estudiantes en los grupos, en los foros colaborativos. Y yo le dije que perfecto, que para eso había muy buena información en Internet y que él podía con ello realizar una excelente propuesta porque en su grupo tampoco nadie se ha contactado. Entonces, quería pues como contarles un poco cómo avanza esta tarea, cuál es el perfil de la tarea y cuál es la idea. Nosotros estamos siguiendo una secuencia de fases. Fase uno, presentación de los integrantes, que son comunicadores sociales. Fase 2, indagación sobre el concepto de comunicación alternativa, teóricos, y también el concepto propio que tiene cada uno de ustedes. Lo que me interesa mucho es con sus presaberes y experiencias. ¿Consideran ustedes que es la comunicación alternativa? Yo leí muy buenos textos. Algunos fueron muy teóricos, o sea, indagaron mucho por fuera, pero también era importante que cada uno dijera, bueno, yo considero que la comunicación alternativa es, en los foros, en la fase 2 yo también les definí. Y aquí en la tercera fase, como dice la pregunta, es que debe ser un trabajo grupal, ¿cierto? No, porque veo que si yo los obligo a trabajar en grupo, cada vez van a haber menos estudiantes en el curso y pues si quiere trabajan en grupo porque hay muy buena comunicación con el compañero o la compañera, perfecto, si no, pues cuide su nota, cuide su curso, siga avanzando. Es muy importante consultar de manera atenta la guía de actividades, que ya la vamos a revisar, y la idea es presentar cómo un grupo de comunicadores sociales o usted como comunicador social puede abordar una problemática que la alcaldía del municipio le propone a usted que defina. Claro que eso todo es una simulación, ¿cierto? Una simulación. Yo sé que el alcalde de Marsella se llama Alberto Rivera Cifuentes, y en una conversación que escuché en medios de comunicación de él, sé que él planteó esa problemática. Yo no la vimos cuando vamos al municipio a visitar a mis padres y vemos que allí no hay forma de ubicar un vehículo, ni hay fuentes de información para los turistas, y hay un desorden en el atractivo que hay en el pueblo, hay un desorden de factores que hacen que no sea tan agradable la visita como se espera. Entonces, esa propuesta comunicacional es la que debemos nosotros plantear. En esta fase tenemos que plantear esos agentes, esos momentos, esos lugares, esos problemas que nosotros estamos notando que vamos a conformar. No es que aquí van a resolver el problema todavía, aquí solamente van a plantear una problemática como pide la guía, leamos el objetivo, dice, actividades que desarrollarán el trabajo de observación sobre situaciones, problemas comunitarios en el entorno, un poquito aquí, en el entorno del aula donde se realiza evaluación y seguimiento, resultado de diagnosticar la comunicación en el contexto comunitario.
¿cierto? En ese orden de ideas, yo lo que hice fue que pude diagnosticar que había allí un problema, que inclusive la misma comunidad reclama y conoce. Fernando creo que está en la zona de Bogotá, Soacha, si no me falla la memoria. ¿Dónde se encuentra? ¿Me recuerda? Profe, nació en Santiago de Cali. Ah, usted está por Cali, de acuerdo. Muy bien, Steve. Y Fernando sí debe estar por la Yo zona estoy de Soacha. en Suba, Bogotá, Suba, Ah, en Bogotá. Suba, correcto. Sí, señor. Disculpe, me corrigí. Muy bien, Suba. Entonces, de esos entornos que ustedes ven allí hay diferentes problemáticas, ¿cierto? Eh, También me han escrito algunos estudiantes por el mensajero interno y por el grupo de WhatsApp. Hay temas relacionados que son un poco más fuertes, el tema de minería ilegal, ¿cierto? Cultivos ilícitos, también hablan de temas de inseguridad, ¿cierto? Los vivimos todas las comunidades dependiendo de donde nosotros habitemos. Pero necesitamos como ser prácticos y buscar una problemática nuestra en nuestros lugares de entorno que podamos abordar y que hayan suficientes evidencias que puedan ser en video, en fotografía, para poder armar una propuesta ideal. ¿De acuerdo? Entonces quería preguntarle a Steve y a Fernando qué ideas se les han venido a la mente, qué han podido observar. Primero Steve y luego Fernando. Yo lo estoy enfocando hacia la parte de la salud mental, a nivel de violencia, como un factor preventivo que es necesario manejar y que en ninguna parte se tiene controlada la rigurosidad del caso. El acceso a la salud de por sí no es fácil y menos a la salud mental cuando realmente se desprecia, por decirlo así, ese problema. Se le da menos valor y es la causa de muchas razones de violencia que se están viviendo en Colombia. Por factores sociales, por supuesto, pero también por toda esa falta de formación en inteligencia emocional, en todos los elementos que hace falta, que hay que desarrollar. Entonces, hacia allá me enfocaré por eso y ya en privado le comentaré unas cosas sobre ello. Porque Y Fernando, me parece muy acertado. Piense que debe haber publicadas algunas estadísticas, el tema de la salud mental es muy importante. Mire que en muchas de las reacciones violentas que hay ahora de diferentes personas en el mundo, inclusive el chico este que esta semana le disparó a unos niños en una escuela en Estados Unidos, tiene que ver por una, digamos, sobrecarga de basura en las mentes cuando no tienen higiene mental, por ejemplo, y cuando son niños o personas que no son capaces de dejar salir todas las cosas que le generan riesgos en la salud mental. Por ejemplo, trabajo excesivo, patrones injustos, situaciones de estrés, temas relacionados con los sentimientos, la emocionalidad, el corazón. También son situaciones que generan esa cápsula que se convierte luego como en una bomba y que se necesita que, por ejemplo, las comunidades tengan también un acceso a una atención médica profesional ideal a partir de especialistas, neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras, que ayuden a alimentar esta situación de la problemática de salud mental. Creo que eligió muy bien. Esos temas son muy llamativos y no son tan comunes. Es un acierto por ese lado. Y cuéntenos. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Lo escuchamos. Eh, profe, pues acá en la ciudad de Santiago de Cali, pues es un espacio geográfico muy amplio donde pueden abordar diversos problemas sociales, ¿sí? Identificados como tal, tenemos la contaminación, por ejemplo, del río Cauca, tenemos el tema de las infraestructuras de acá de las avenidas principales de la ciudad. También en materia de seguridad, pues tenemos fenómenos de pandillas, pues bandas delincuenciales, pero ustedes ya como tal, no, pues no abordar ese tema porque pues, ya sería algo muy complejo y pues ya estaría como en riesgo la integridad de uno. Sí, Pero pues como tal ya tocaría abordar otros tipos de problemas que se evidencian en el contexto y como tal pues lo estoy como interactuando contigo para ver a cuál de todas es la más asertiva. aquí la respuesta a este es muy clara. Tenemos que ser prácticos. Prácticos que haya información en Internet, prácticos que se le facilite, prácticos que usted tenga a la vista, el manejo, para poder desarrollar, ¿cierto? A Cali voy constantemente, pues tengo familia y mi mejor amigo vive en Cali y me encanta la ciudad, pero como toda ciudad, incluida la nuestra, donde vivimos todos, hay unas dificultades y unas situaciones problema.
Muchas de ellas son por falta de información, de cultura ciudadana, de intolerancia, ¿cierto? Entonces, los temas relacionados con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Con la seguridad pública, con la movilidad, con el reciclaje, ¿de acuerdo? Son temas muy, muy válidos en este tema de intervención. Entonces, hoy es 27, nos quedarían 5 o 6 días para entregar la tarea. Si usted ya tiene información avanzada, busque solamente una problemática, no señale varias, sino una directamente a ella, así como está puesto en el foro colaborativo. Yo fui con el tema del turismo mal organizado en un municipio que tiende a ser muy turístico. Entonces, Fernando observa que en Suba, en la zona donde él vive, pues hay muchísimas dificultades en el tema de la salud mental, porque esto se ve reflejado en las comunidades, ¿cierto? Y necesita de una atención, es una problemática no solamente de Estado, sino que es una situación social como tal. Entonces, si usted tiene a la mano problemas de movilidad en la zona, si tiene problemas de recolección de basuras, a veces no hay cultura ciudadana para el trato de las mascotas, si hay problemas relacionados con el medio ambiente y esas dependencias relacionadas con la seguridad de la zona, y me parecería que sería una buena estrategia. Bueno, entonces yo considero que ya como para redondear, recordando que la fecha es el 2 de junio, que es una fase que vale 120 puntos, que ojalá pudiesen entregar en grupo, pero veo que los aportes que he visto en el foro colaborativo, casi todos son como esfuerzos individuales porque tienen dificultades para comunicarse. Y a mí me interesa es que ustedes aprendan, avancen con el curso y no ponerles como muchas trabas. Esa sería como una idea muy, muy especial al respecto. Quiero que tengan en cuenta siempre en la guía los criterios de evaluación, proceso de elaboración del documento, ¿cierto? En el primero es que hay que tomar una decisión colectiva y consensuada. Yo tomé una decisión por mi grupo en mis grupos. Ustedes pueden proponer la propia, usen la de ustedes. En caso tal de que no logren tener algo organizado, pues usen la propuesta que yo les tengo ahí, porque ya algunos de los elementos de la propuesta están ahí, que es el sitio, ¿de acuerdo? Que la problemática, que son los medios de comunicación que están influyendo y qué es lo que se busca, ¿cierto? Entonces, ese primer criterio es esa toma de decisiones. El segundo criterio es una asignación equitativa de roles y responsabilidades. Esto es por si trabajan en grupo, en pareja. Bueno, hay un tercer criterio que nos habla de la experiencia en la comunicación es pertinente y se profundizan elementos, ¿cierto? Entonces, ya tenemos cierta experticia en medios de comunicación, cómo podemos hacer eso en radio, si a Steve le gusta más el tema del periódico o le gusta más el tema de la televisión o de medios alternativos en redes sociales, tome la alternativa también, poder llegar a sus comunidades con esos medios también. El volanteo también hace parte de los medios alternativos, ¿cierto? El volante, el periódico, lo que antes censuraban tanto en la Edad Media, que era el famoso pasquín. Y entonces, esos serían como los sitios más importantes para decir. Un cuarto criterio tiene que ver que el documento presenta una estructura indicada, ¿cierto? Que obviamente es una portada, es una introducción, es el desarrollo del tema, es unas conclusiones y anexar la bibliografía que tienen allí, ¿cierto? Entonces, es el documento que deben hacer llegar, que estamos nosotros queriendo como formalizar aquí en esta reunión, que estoy buscando que también sea como guía para otras personas que vayan a ver esta presentación. Ya para finalizar, Steve y Fernando, ¿tienen alguna inquietud? No, profe, todo muy claro, profe. No, no, Sí. señores, que no hay, yo no tengo problema, tendría es que comentarlo más en detalle para unas cosas que todavía usted considera pertinentes o no pertinentes, y una situación que tengo que compartir de personal con vosotros. Ya haré el escrito o la comunicación por donde corresponda, pero yo veo que yo tengo avanzado eso. Si bien en el foro no aparece, ya está avanzado, porque es una preocupación y es un enfoque que me va a dedicar a trabajar personalmente en eso a partir Bueno, del año 20. sí, porque la carrera nos debe servir a nosotros para que lo que estamos haciendo, entre comillas, trabajos, sean a la vez experiencias que podamos tener. No tenemos que graduarnos para tener una experiencia y poder empezar a realizar algo.
Entonces me parece muy válido lo que está pensando Fernando. Y este tip sí me preocupa un poco, es el medio que va a usar, ¿cierto? Yo usaría dos: periódico porque llega a la comunidad completa, y emisora porque la gente cuando llega al municipio sintoniza la emisora, entonces también va enterándose de eso. Y hay que pensar, y yo sé que Fernando trabaja en una emisora, tengo entendido eso. Precisamente voy a hacer un programa de radio de salud mental. De Pues bueno, acuerdo. está en construcción todo, todavía está en construcción porque cuando salga a producción, esto me está sirviendo, no solo esta materia, sino varias materias me están sirviendo para recopilar y construir una buena alternativa y eso va en el camino. Exactamente. Bien. ¿Y este qué ha pensado? ¿Qué medio va a usar? Profe, se me facilita más del, como dice usted, el del periódico, ya que como tal pues es solamente como recolectar la información más relevante, de la plasmada y empezar a consolidar todo pues lo que allá se Recuerde, están viviendo en la realidad. recuerde que no tiene que hacer un periódico ahorita, sino que dentro de los medios que usted va a utilizar para la propuesta, va a proponer hacerlo a través de un periódico, ¿cierto? Un periódico regional, municipal o un periódico local. Pero yo siempre le aconsejo a mis estudiantes que cada vez que hagan una estrategia comunicacional use por lo menos dos medios, ¿cierto? Redes, que es lo que muchos ahorita están buscando, y apenas algunos, digamos, comunicadores sociales de época le ven mucha resistencia, pero es una llegada muy fácil también como a comunidades que no ven los medios convencionales, y usar radio, televisión, o en este caso radio o televisión también como posibilidad, o prensa. Entonces ahí también les dejo esa idea. Bueno, y desearles una buena tarde a ustedes dos y a mis compañeros y estudiantes del curso, estar pendientes de comunicación alternativa. Recuerden, el próximo 2 de junio cerramos con la fase número 3. Saludos y muy buenas tardes para ustedes. Listo, profe, muchas gracias a usted por la orientación, que tengan un excelente resto de día, igualmente el compañero Fernando. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias a Gracias. profesor, muy amable, gracias. Muchas Bueno, gracias. ustedes también. Voy a dejar de grabar acá.